Buen día, queridas hermanas, soy Paola Cocho de Ochoa y quisiera que hoy podamos compartir las escrituras en Mateo 27 del 1 al 10, sabiendo que unos minutos con Dios cambian la mente y el corazón. El capítulo 27 del 1 al 10 nos comienza relatando lo siguiente. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Si recordamos a Judas, él fue elegido entre los 12, caminó con Jesús durante los años de su ministerio, lo vio sanar y hacer milagros. Judas fue comisionado junto a los discípulos con autoridad para predicar, sanar y echar demonios. Los evangelios nos relatan que Judas se sentó a la mesa con él en la última cena. Jesús lavó sus pies y le ofreció el pan mojado, un gesto de profunda amistad para la época. Sin embargo, ni la amistad de esos años, ni la integridad de su maestro le importaron a la hora de entregarlo. En la primera fase del juicio judío a Jesús, escuchamos en las reflexiones anteriores que se hizo en la total ilegalidad. Violaron cada estatuto de su propio sistema de justicia. Al no poder encontrar una acusación válida, los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia. Eso nos aclara Lucas. Lo acusaron de blasfemia por decir la verdad, que era el Hijo de Dios. Y como estaban bajo ocupación romana y no tenían derecho a ejecutar a nadie, lo llevaron atado ante el gobernador romano Poncio Pilato. La Biblia nos dice que Judas vio a Jesús, lo miró físicamente como lo hizo Pedro y observó que era condenado. Entonces se arrepintió. Para entender esta parte del relato, es fundamental mirar el idioma original. En el griego, la palabra que se usa para el arrepentimiento de Judas es metamelomai, que significa sentir dolor psicológico, remordimiento o una culpa o pesar emocional. Esta clase de tristeza fue la que llevó a Judas a la desesperanza y finalmente a la muerte. Es un concepto muy diferente a la palabra metanoia, que se usa en la Biblia para el verdadero arrepentimiento espiritual. Significa un cambio profundo de mente, de rumbo y de corazón que nos lleva al perdón y a la restauración. Judas sintió el dolor agonizante de la culpa, entendió la maldad de lo que había hecho. Dios ha incorporado en su creación un sistema de alarma. Romanos 2 nos dice que los seres humanos llevan la ley moral escrita en sus corazones, una conciencia natural que actúa como un testigo interno que los acusa cuando hacen lo malo, y en el día del juicio no tendrán excusas ante Dios. Judas llevó las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Quería deshacer lo que había hecho para aliviar su dolor psicológico. Judas no buscaba un salvador, solo quería alivio. Así es el pecado. Parece bueno al principio, pero luego te inyecta un veneno que, de no ser por la gracia de Dios, te atormentará toda la vida y aún por toda la eternidad. Judas confiesa ante los líderes religiosos: he pecado entregando sangre inocente. ¡Qué confesión! Quien lo entregó declara la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Quizás él quería que el Sanedrín lo ejecutara para recibir el castigo que su culpa exigía, cuando según la ley en Deuteronomio se cometía falso testimonio que llevaba a la muerte. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos?
¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Con corazones de piedra e indiferentes, el sistema religioso corrupto de la época estaba decidido a eliminar a Jesús, aún a sabiendas de su inocencia. Judas arrojó el dinero en el santuario, obligando a los líderes religiosos a resolver qué hacer con ese dinero. Luego Judas fue y se ahorcó. La muerte no alivia la culpa, ni el pecado, solo los hace permanentes. Los sacerdotes tomaron el dinero y mostraron su repugnante hipocresía. Dijeron que no era lícito echarlo en las ofrendas porque era precio de sangre. Con sus propias bocas confesaron su delito. Eran demasiado piadosos para ponerlo en el tesoro del templo, pero no tuvieron problema en usarlo para matar a un inocente. Finalmente, Mateo nos cuenta que con el dinero se compró un campo como estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Esa parte del relato me hace recordar la historia de José. Sus hermanos tenían malas intenciones contra él, pero Dios usó esa situación con un propósito mayor, tal como dice Génesis, en el capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De la misma manera, los líderes religiosos pensaban que al matar a Jesús lo estaban eliminando, pero a través de la muerte de Jesucristo, Dios estaba preparando el camino para nuestra salvación. ¡Qué maravilloso! Podemos extraer dos reflexiones finales sobre la vida de Judas. La primera es que creer que estás cerca de Jesús porque vas a la iglesia, orás o intentás hacer buenas obras, no es garantía de un nuevo nacimiento. A menudo vemos a personas que se acercan a Jesús sin experimentar una verdadera conversión. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. Judas confesó su traición, sintió un profundo remordimiento y devolvió el dinero, pero nunca llegó a arrepentirse genuinamente. Metanoia. ¿Recuerdan la historia del carcelero de Filipos? Cuando un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y él pensó que los prisioneros, Pablo y Silas, se habían escapado, sacó su espada para suicidarse. Pablo inmediatamente lo detuvo. El carcelero temblando le preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Esa fe es exactamente lo que faltó en el caso de Judas. Él confesó su pecado, sintió culpa, devolvió las monedas, pero nunca dio el paso de creer. Como nos advierte el libro de Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Hebreos 4:2. El elemento de la fe es fundamental. Efesios 2:8 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios que ocurre por la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Es el Espíritu quien nos convence de que somos pecadores y nos lleva a confesar nuestra falta, a admitirla en voz alta. Al depositar nuestra confianza en Cristo, nos arrepentimos. Es decir, le damos la espalda a nuestra antigua manera de vivir para empezar a caminar con Jesús, de acuerdo con su voluntad, sus parámetros, su propósito. Todo esto es posible desde el momento en que decidimos creer. Y segundo, es que el verdadero arrepentimiento transforma las vidas. La primera epístola de Juan, capítulo 3, nos dice que el que es de Dios no practica el pecado como un estilo de vida. Judas robaba de la bolsa de forma continua. Si bien estaba junto al Maestro, su vida no había cambiado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ya no vivo de acuerdo a mi propio juicio, sino conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, Judas, al sentir la culpa de que su Maestro sería crucificado, no fue a buscar el perdón divino, no acudió a Jesús como lo hizo el ladrón de la cruz, sino que decidió actuar bajo sus propios parámetros y ponerle fin a su vida,
usurpando el lugar que solo les corresponde al Creador. Quienes eligen este triste desenlace piensan que el sufrimiento se ha acabado. Pero Hebreos 9:27 nos recuerda que después de esta vida nos presentaremos en juicio y castigo eterno si rehusamos creer en Jesús. Hoy en día muchas personas se sienten perdidas, sin propósitos y tan abrumadas que consideran rendirse definitivamente. Pero Dios te ama, te sigue buscando y quiere darle un propósito eterno a tu existencia. No estás sola en esta vida, ni lo estarás en la eternidad si vienes a Jesús. Para experimentar este amor, hay una barrera que debemos soltar: el orgullo. Cualquier pecado nos aleja de Dios, pero es el orgullo el que nos impide venir a Él y reconocer que necesitamos su ayuda y su salvación. Amiga, Jesucristo es el único camino. Él está hoy a la puerta de tu corazón, esperando que te humilles, que dejes el orgullo a un lado y le permitas entrar. No desprecies su llamado. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y no te olvides que unos minutos con Dios cambian la mente y el corazón.